Continuando con las ecuaciones químicas, podemos observar acá la representación del hidrógeno con el oxígeno para formar agua. Observen que en la mano izquierda de la reacción tenemos los reactivos y a mano derecha los productos. Tenemos 2 moles de hidrógeno atómico más 1 mol de oxígeno diatómico me generan 2 moléculas de agua o generan 2 moléculas de agua. Entonces es importante reflejar que en una ecuación química se utilizan fórmulas para expresar la identidad y la cantidad de las sustancias involucradas, mediante un cambio físico o un cambio químico, pudiendo transformar esas cantidades en una o en más sustancias nuevas. Se les requiere hacer énfasis en identificar dónde van ubicados los reactivos y los productos. Recuerden, los reactivos a mano izquierda de la reacción, dividido de los productos que se encuentran a mano derecha, y la división se realiza con una o dos flechas. Una indica proceso irreversible. Dos flechas indican proceso reversible. Bien, ¿cómo escribir entonces una reacción química? Una flecha indica reacción química diferenciando los reactivos de los productos. Entonces fíjense, los reactivos se colocan en el lado izquierdo. Ahí pueden observar magnesio y oxígeno diatómico para producir óxido de magnesio, que serían los productos, y se escriben al lado derecho de la reacción. Como pueden observar, y de acuerdo a lo que se les indicó anteriormente, el magnesio del lado de los reactivos tiene 1 mol de magnesio, del lado de los productos 1 mol de magnesio, pero el oxígeno está diatómico. Entonces tenemos 2 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos y 1 átomo de oxígeno en el lado de los productos, por lo que esta reacción no se encuentra balanceada. ¿Cómo leer una reacción química? Bueno, partimos de la reacción que anteriormente conversamos. Entonces se tiene 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno me genera 2 moles de óxido de magnesio. ¿Cómo debemos leer esa reacción? ¿De qué manera se debe leer la reacción? Comencemos con 2 átomos de magnesio, porque los dos salen del coeficiente estequiométrico que preside a el elemento del magnesio, más una molécula de oxígeno diatómico, forman 2 fórmulas unitarias de óxido de magnesio. Esa es la primera forma en que se puede mencionar. La siguiente forma es la primera que yo les indiqué: 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno molecular o diatómico forman 2 moles de óxido de magnesio. Pero también lo podemos expresar en función de los gramos. Entonces, ¿cómo se hace en función de los gramos? Pues allí sale 48,6 gramos de magnesio, 48,6 gramos de magnesio. Entonces, ¿por qué 48? La masa atómica o el peso atómico del magnesio es 24,3. Al multiplicarlo por 2, que es el coeficiente estequiométrico, da 48,6. Bien. Luego, el átomo de oxígeno, tenemos 32 gramos de oxígeno. ¿Por qué 32 gramos? Pues la masa atómica o el peso atómico del oxígeno es 16. Al multiplicarlo por 2 átomos, porque él es diatómico, me da 32. Y de ahí sale los 32 gramos de oxígeno, para formar 80,6 gramos de óxido de magnesio. Ya allí es el peso molecular del óxido de magnesio, se multiplica por 2, que es el coeficiente estequiométrico, para dar 80,6 gramos. ¿Cómo no se debe leer? Es decir, 2 gramos de magnesio más 1 gramo de oxígeno diatómico forman 2 gramos de óxido de magnesio. Para contemplar, leer en función de los gramos, se deben contemplar los pesos atómicos de los elementos o, a sumo caso, el peso molecular, y multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico que presida tanto el elemento como el compuesto. Entonces, la ecuación química debe estar balanceada.
es decir, el mismo número y tipo de átomos deben estar tanto a la izquierda, que se refiere a los reactivos, como en la derecha a los productos en cualquier ecuación química. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas. Hay diversos tipos de reacciones químicas. El primero es la combinación o síntesis. Partiendo de la reacción que vimos anteriormente del magnesio, tenemos 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno diatómico me genera 2 moles de óxido de magnesio. Es una combinación. Se está combinando el magnesio con el oxígeno para producir un compuesto como el óxido de magnesio. Luego tenemos la descomposición. Aquí tenemos el clorato de potasio, 2 moles de clorato de potasio. Al descomponerlo por presión, temperatura y control de los parámetros termodinámicos, tenemos 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Observe que tanto a la derecha como a la izquierda, producto reactivo, derecha productos, tenemos la misma cantidad de átomos. 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloruro, 6 átomos de oxígeno. Del lado de los productos, 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloruro y 6 átomos de oxígeno. Luego tenemos la reacción de doble descomposición o intercambio. Aquí tenemos cloruro de sodio más nitrato de plata, me genera nitrato de sodio más cloruro de plata. El cloruro de plata es un precipitado blanco, entonces él queda precipitado y en solución queda el nitrato de plata. Si se dan cuenta, pueden observar que hubo un desplazamiento, una doble descomposición y un intercambio. ¿Cómo ocurrió? Pues el sodio se unió con el nitrato para generar nitrato de sodio y la plata se unió con el cloruro para generar cloruro de plata. El desplazamiento, la sustitución que tenemos ya al final de estos tipos de reacciones, tenemos zinc más ácido sulfúrico, genera sulfato de zinc más hidrógeno molecular. Si pueden observar, denotan que los mismos átomos que hay en los reactivos es el mismo número de átomos que hay en los productos. Bien, otro tipo de reacción son las llamadas reacciones de precipitación, donde ocurre una formación de un precipitado, un sólido insoluble. Allí en la reacción tenemos nitrato de plomo en medio acuoso más 2 moles de yoduro de sodio en medio acuoso para formar 1 mol de yoduro de plomo, que es el precipitado de color amarillo que pueden observar en la diapositiva, una sustancia insoluble, y en medio acuoso quedó 2 moles de nitrato de sodio, totalmente soluble en agua. También están las reacciones de neutralización, en la que un ácido logra reaccionar con una base. Tenemos ácido más base me genera sal más agua. ¿Por qué se llaman reacciones de neutralización? Porque se genera agua y el agua es neutra, tiene un pH neutro. El producto de la reacción de neutralización siempre va a ser una sal más agua. Entonces, ejemplo de ello, ácido clorhídrico en estado acuoso más hidróxido de sodio en estado acuoso me genera cloruro de sodio más agua y es neutra porque hay producción de agua. También están las reacciones de óxido-reducción, que son reacciones con transferencias de electrones. Volvemos al ejemplo de el magnesio con el oxígeno para generar óxido de magnesio. Allí pueden observar 2 moles de magnesio, 1 mol de oxígeno diatómico me genera 2 moles de óxido de magnesio. Pero acá también se puede alcanzar a balancear por óxido-reducción, es decir, involucrando los estados de oxidación de los elementos que están dentro de la reacción. El primero sería el magnesio. El magnesio va de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2. Allí el estado de oxidación de la semirreacción, él pierde electrones porque está en el lado derecho de la semirreacción, mientras que el oxígeno va de 0 a 2 negativo. En el anterior, como es 2 más, signo positivo, pierde electrones, signo negativo, gana, acepta electrones.
Entonces, la semirreacción es de reducción, acepta electrones. ¿Cómo se denota una semirreacción de reducción? Entonces, los electrones van del lado izquierdo de la semirreacción. Al realizar la suma algebraica de las dos semirreacciones, se van los electrones porque lo que se busca es balancear por carga, es decir, que en el lado izquierdo haya cero carga y en el lado derecho cero carga para que la reacción quede totalmente neutra. Y llegamos a la conclusión del mismo balanceo que hay en la reacción original de 2 moles de magnesio más 1 mol de de oxígeno diatómico, 1 mol de oxígeno diatómico, 2 moles de óxido de magnesio. Bien.